Otro programa más, mira cómo me ilumina la luz. Mira cómo se ilumina. Nunca habíamos empezado así, ¿no? Que empezaba... O sea, ¿qué? Que se encendiese la luz. Y aparecemos nosotros. Que nosotros, ¿no? Lumus Solem. Siempre. Ya vas. Encima habías traído la sudadera. He traído, sí, totalmente. Porque vamos a ver, si este año no puedo decir Bizum, pues este año ¿Tú eres capaz de estar un día entero sin hablar de Harry Potter? ¿De Harry Potter? O sea, como tal, ya no sin hablar, porque no es hablar tipo de te voy a contar algo, sino de decir lo más mínimo, como ahora que has dicho un conjuro. 24 horas. No. Sí. No. Por lo menos lo que vaya a durar este programa, Pero... no voy a volver a soltar en la grabación de hoy un comentario más de el mundo de un niño mágico con cicatriz en la frente. ¿Te parece bien? Pues hace unas semanas tuvimos una invitada que nos contó en primera persona lo que es vivir una enfermedad rara. Pero esto es esto engloba mucho y también nos gusta saber qué es lo que puede sentir un familiar, un amigo, una pareja, cuando es esa otra persona, ¿no?, la que tiene esa enfermedad. Y no solo eso, que aparte de que tengamos este maravilloso espacio para poder contar esas historias y esos diferentes puntos de vista, también en esta historia concreto hay algo muy bonito, y es que gracias al arte y a la cultura se está reivindicando esta misma historia. Entonces es algo que también me parece súper interesante. Así que, si te parece... ¿Apareces ya? ¿Apareces? ¿Apareces? Venga. No, sin preámbulos ya, venga, 3, que 2, nos lo cuente. 1... Ay, que no, tipo. Ay, hay que repetir, espera, 3, 2, 1... Algún día quiero hacer esto de la magia, pero con fallos de récord para que luego se vuelvan locos a la hora de editar. No, al final de temporada vamos a coger todos y cada uno de los chucs y los vamos a meter en un mismo vídeo para que veamos cuántas veces los hemos repetido. Sería muy guay eso. Que igual son, imagínate, 15 capítulos y hay como 37 de estos. Así que, bueno. Buenas, Iván ¿Qué Coral. tal? ¿Cómo va ¿Qué todo? tal estás? Muy bien, y muy bien. ¿Y vosotras? Muy bien. Qué bien. Encantadas Me de alegro. tenerte aquí. Muchas gracias. ¿Nervioso? Igual. Un poquillo. ¿Es la primera vez que te entrevistan? De esta manera sí. Uy, ¿cómo que de esta manera? ¿Cómo Claro, te han ¿en qué otras maneras te han entrevistado? No, pues normal, pues cuando vas caminando por la calle y te paran y, oye, sí. ¿les permites un momento? Y También hemos te preguntan, hecho eso. ¿no? Hemos hecho. Y te preguntan, Sí. oye, ¿qué te parece la huelga de tal cosa? Y tú, vale, y ya está. O sea, es la primera vez que como Sí. persona te hacen una entrevista dedicada De esta manera. a una historia tuya y a un proyecto tuyo. Sí, sí. Pues prepárate, porque eres un joven talento, Iván. Aprovecha los minutos que tengas para... Hazte promoción, Iván. Muchas gracias. Me podéis seguir en Instagram, en tal. No vamos a poner sus Instagram. No, sí. Lo sabréis. ¿Qué tal estás? Bien, estoy Sí. muy bien. Bueno, ahí vamos llevando un poquito la semanita, pero bien. Hoy estás aquí porque vamos a hablar de una historia que le ha ocurrido a un familiar tuyo muy Sí. cercano. ¿Tu sobrino? ¿Tu primo? Mi primo. Tu primo. La enfermedad, que la voy a leer porque es que es una enfermedad rarísima. Corregidme, por favor. Von Hippel-Lindau. Sí. Ay, lo has dicho bien. El síndrome de von Hippel-Lindau. VHL. VHL. Así abreviado. ¿En qué consiste Y esta enfermedad? eso. Vale, pues esta enfermedad lo que consiste es que va generando tumores. Todos nosotros tenemos un gen que lo que hace es controlar el crecimiento tumoral. Claro, ¿qué pasa? Que los afectados tienen una mutación genética que lo que hace es que no tiene control. Entonces aparecen tumores en partes muy vitales, como por ejemplo lo que es la médula, las retinas del ojo, el páncreas, también los riñones se ven afectados, el hígado, se ven como órganos muy vitales, se ven muy afectados. Pero claro, lo que es más que todo el problema es que aunque te lo quiten, vuelve a aparecer el tumor. O sea, no es como un cáncer que es como más que te lo pueden quitar y no hay riesgo de que pueda volver a aparecer. En este caso sí que hay riesgo de que pueda volver a aparecer en el mismo sitio y pueda crecer. Y no es algo que lo puedan controlar tampoco, o sea, crece y ya está. Pero ¿y se puede decir entonces que no tendría solución? Hasta el momento hay ensayos, pero no.
O sea, lo único que tienen son operaciones. Pero, vamos, te lo quitan, pero... Te arriesgas a esa operación y luego no sabes si, claro, Eso, te va a volver a salir. Eso, puede volver a salir, como que no, pero pues al final está esa angustia, ¿no? De que puede volver a salir. Claro, encima no sabes, ¿no? O sea, es como progresivo. Igual, imagínate, te operan y lo mismo te sale dentro de 3 meses que dentro de 3 años, ¿no? Claro, exacto, como te puede salir como dentro de un imprevisto. mes. Exacto, Claro. como te puede salir ahora o te puede salir dentro de 3 años o de un año o igual se queda allí y no vuelve. Es eso. ¿Qué tipo de tratamiento se suele dar? Por ahora solo operaciones. ¿Solo operaciones? Sí, solo operaciones. O sea, hay, por ejemplo, mi primo sí que tuvo la oportunidad de estar en un ensayo y sí que es verdad que estaba yendo muy bien. Pero sí que es verdad que al final todo eso es unas farmacéuticas que vino pues un poco fatal porque todo es economía, ¿no? Entonces al final los que estaban dando el medicamento decían no, venga, que lo tiene que pagar el hospital no, que lo tiene que pagar la junta, que lo tiene que pagar tal, y al final mi primo se quedó sin medicamento, que es lo que lo llevó también un poco al streaming. Sí. Eso, a ¿metástasis se dice? No. No, que se murió. ¿Pero porque no se le llegó a operar a tiempo? No, lo contrario. Mi primo lo que pasó fue que, bueno, él empezó esta enfermedad con 16 años. Sí. Con 16 años y obviamente al principio no sabían, o sea, pensaban que eran unos tumores benignos, pero pues nada, le hicieron una cirugía. La cirugía pues obviamente él quedó bastante delicado a partir de allí porque pues estaba en la médula espinal y al final era una zona muy complicada. Muy pocos son los médicos que saben tratar justo estos hemangioblastomas del VHL, entonces, claro, como no sabían que él tenía, pues un poco complicado fue. Mi primo quedó mal a partir de ahí, o sea, ya su vida a partir de ahí no fue la misma y sí que es verdad que comenzaron a desarrollarse otros tumores en otros sitios, le comenzaron a hacer diferentes análisis y descubrieron que tenía la enfermedad. ¿Qué pasó? Que en Valencia, porque él era de Valencia, lo que pasó fue que no actuaron bien, ¿vale? No actuaron bien y lo que pasó fue que cuando ya mi primo ya lo llevaron a Madrid, donde están los especialistas de VHL, que son los que saben cómo tratar esos tumores, cómo hacer toda esa gestión, le dijeron que ya era demasiado tarde, que ya por cómo estaba, ya era demasiado tarde. Vale, pero por hacer un apunte, o sea, estos tumores, el problema... Porque son tumores benignos, sí. No son malignos. Exacto. Son quistes o tumores. El problema es la cantidad que te puedan salir, ¿no? O las zonas donde salgan. El problema es la zona y también... ¿Y él tenía zonas complicadas? Sí, zonas complicadas. Mi primo tenía en la médula espinal, que fue donde le comenzó a salir, también tuvo en el cerebro, que bueno, que en las operaciones fue donde se lo quitaron, algunos, tenía también en la retina, tenía también en el páncreas. Entonces eran como zonas muy vitales y el de la médula pues era como el más grave. Vale. Wow. Pero sí, el problema radica en eso, que al final, claro, como esas zonas del CAS te afectan mucho. Y también conocí otro caso donde un chico perdió un ojo por tantas operaciones, porque le hacían operaciones con láser para poder quitarle claro. Pues, ese tumor y al final quedó ciego. Y esta enfermedad, si no me equivoco, es hereditaria. Es hereditaria. Genética. Exacto. Entonces, claro, ¿tenéis algún otro caso familiar? No, Entonces, ¿cómo funciona mi primo, exactamente? Empezó. Él empezó, claro, Sí. y ya. Y ya, o sea, él era el primero, o sea, a mis tíos le hicieron la terapia, o sea, le hicieron los exámenes y ninguno de ellos tenía. Él empezó con la enfermedad. ¿Hay un motivo del por qué puedes desarrollarla así, sin más? No. No hay ningún motivo. O sea, igual es una mutación genética. Una mutación genética. Exacto. Ostras. ¿Cómo le llevó a tu tía? Tu tía, imagino que era. Sí. Pues fue realmente difícil, tanto para ella, bueno, como para todo el núcleo, pero al final, pues ella era la madre. Y yo admiro mucho a mi tía porque era una mujer muy fuerte. Y vamos, con mi primo luchó hasta el final. Y mi tía, vamos, o sea, era una comunicación que ellos tenían muy íntima, muy especial. Y mi tía era la de siempre, la de ir y venir, llevarlo y todo esto. Y esto ya no es un lado de que la madre siempre se carga la mochila porque la madre, sino que simplemente es como un factor de que prácticamente el padre
se quedaba bloqueado también un poco como a esta situación. Y sí que es verdad que los padres se tienden a quedar bloqueados y en cambio las madres son las que como que toman ese rol de preocupación, de sacar, de dejarlos, ¿sabes? De llevarlo y todo esto. Y mi tía sí que es verdad que la pasó fatal y pues bueno, cuando falleció pues obviamente mi tía sí que es verdad. ¿Hace cuántos años? Un año. Hace un año. Hace un año. Mi primo murió de una forma muy rápida y como un poco poética también. Porque yo me acuerdo que ese día estábamos todos. Yo a Valencia en esos tiempos no podía viajar mucho a Valencia porque, pues por trabajo, por estudios y no sé qué. Y ese verano, justo esa semana, me había cogido pues para ir a Valencia. Y pues como la familia, todos somos muy unidos y fuimos a la playa, estábamos en la playa. Y ese día había un atardecer súper bonito. Y mi primo sí que es verdad que ese día estaba como más serio, más esto y todo esto. Y él se quedó mirando en el atardecer, estaba allí, o sea, en plan, él no estaba hablando, no estaba nada, estaba él como en sí mismo. Y con mi tía fuimos a buscar algo de comer, porque pues ya teníamos mucha hambre, fuimos a buscar algo de cenar y fuimos prácticamente todos y él se quedó pues con unos primos, con su padre y todo esto. Y pues fue ahí cuando él entró el paro y se fue. Y mi tía pues se echaba muchísimo la carga de decir, jo, es que no estuve con mi hijo en ese momento, lo hubiera podido, ¿sabes?, como ayudar, salvar o no sé qué. Y mi tía se echaba muchísimo la culpa. Y pues en eso de buscando respuestas fue con una medium y todo esto y le dijo que su hijo no quería que ella estuviera porque si ella estaba no lo hubiera dejado ir. Ya. Entonces fue así. Y has comentado, o sea, él se fue por un paro cardíaco. Respiratorio, porque él cuando le operaron quedó con muchas secuelas. Una de las secuelas fue que él quedó con la mitad de la cara sin poder moverla, ya tragar ya no podía, porque le hicieron una traqueo y le afectó muchísimo, entonces ya, claro, todo lo que era tragar, bueno, poder caminar, al principio le costó muchísimo, ya, o sea, nada fue normal, o sea, él tuvo que aprender a caminar al principio porque le afectó mucho el cuerpo también. O sea, al final, como claro, la médula espinal controla muchas partes nerviosas del cuerpo. Claro, al final hacerle la operación en una parte tan delicada, pues se corren riesgos y claro, quedó con el riesgo de todo esto. ¿Y cómo? Porque desde adolescente saber, o desde incluso niño, ¿no?, saber que te está pasando todo esto y abiertamente te están contando que estás enfermo, ¿tu primo cómo llevaba eso? Es que me parece tan delicado este tema. Es que esto... Mi primo sí que es verdad que, mira, algo que admiro de él es que mi primo era una persona muy tranquila y llena de amor. Yo me llevo ese recuerdo de él. Tenía muchísimo amor y era una persona muy sencilla, muy todo eso. Obviamente es algo que te afecta y es una mierda, vamos a decirlo. Pero sí que es verdad que aunque a él le molestaba y todo esto, fíjate que él un día aceptó la enfermedad. Él le dijo a su madre que no le importaba llevar una vida de pastillas, que no le importaba. Obviamente tuvo su proceso de rabia, de frustración y todo esto, pero sí que es verdad que mi primo algo que destacaba es que a él nunca lo veías quejándose. Nunca. Iván, tú eres actor. Sí. Has creado tu propia compañía. Has decidido que uno de tus primeros proyectos sea contar esta historia. La obra, para decirlo bien, lo raro de esto es cómo se llama la obra. Lleváis ya unas cuantas funciones a lo largo de... O sea, habéis estado en Valencia, habéis estado en Vizcaya. Estás respaldado por una asociación que visibiliza y ayuda a todas las familias que están pasando por estos casos. ¿En qué momento tú dices, quiero contar esto? Eso nació en el mismo día que mi primo se fue. ¿En el mismo día? El mismo día. Estábamos en su funeral y la de la asociación, que es Mamen, es una persona... ¿Cómo se llama la asociación, perdón? La asociación se llama... La de ahí de Valencia se llama Asociación VHL Lindau. ¿Y aquí? Sendavide. Vale. La de aquí de Vizcaya es Sendavide y la de allí es Asociación VHL.
Y, bueno, o sea, Asociación VHL Comunidad Valenciana. Y sí que es verdad que es una persona que estuvo con ellos todo este proceso, o sea, siguen hasta hoy y seguimos hasta hoy porque yo también me involucré a partir de ese día con ellos. Y el mismo día estábamos hablando y Mamen me dice, Iván, eso sería guay contarlo, estaría muy bien porque yo había justo, había hecho una obra anterior, iniciando, y ella me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una obra y todo esto? Y yo le dije, pues estaría muy bien para poder recaudar fondos y darle visibilidad a esa enfermedad. Y ese mismo día comenzamos a hablar y ya después ya comencé a crear la historia, que era lo que querían contar. También tuve contacto con otras personas, también con afectados, como familiares, y prácticamente casi la mayoría eran madres. Y la historia parte de ahí, de un hijo y su madre, de cómo tienen que enfrentar esa enfermedad. ¿Cómo es ese proceso, no? Exacto, cómo es ese proceso, porque al final es un duelo. Claro. Es un duelo que estás viviendo mientras la otra persona sigue contigo. Pero no es un duelo de repente se ha ido, es un duelo que desde el momento que te han dicho esta persona tiene esta enfermedad, tú ya sabes que en algún momento no va a estar. Claro. Y es un duelo desde el minuto uno. Sí, que estás y además, claro, cuando a ti te dicen enfermedad rara, ya te pones en lo peor. Y claro, y es normal, porque al tener poca investigación y todo esto, pocas personas salen adelante. Pero mi tía y mi primo tenían esa fuerza al principio, tenían ese valor. Y volviendo un poco a eso, ¿desde cuándo se lo diagnosticaron? A él sí lo diagnosticaron al año de la primera operación. O sea, a los 17 años ya le dijeron que tenía una enfermedad rara. Y luego comenzó a hacer todos los análisis. ¿Cuántos años vivió con todo esto? 4 años, de 16 a los 20. 16 a los 20 y vamos, fue algo que ¿Y cómo nos fue cambió todo todos. ese proceso? O sea, al final tú lo ves desde bastante más lejos, porque al final la que lo ha vivido más ha sido la gente que estaba allí siempre con él. Pero ¿cómo era como su día a día y los últimos meses? Bueno, aunque yo estaba lejos, siempre estuve con él. Y sí que es verdad que, bueno, somos una familia latina. Entonces, la familia latina somos muy de esto y además es la hermana de mi padre, es mi primo hermano y al final, y de niños siempre estábamos juntos. Entonces sí que es verdad que al final, aunque yo estaba lejos, siempre estaba ahí. Pero en lo personal cambió muchísimo. Tanto mi comunicación con él y todo esto cambió muchísimo porque, por ejemplo, de niños jugábamos mucho, hablábamos mucho y todo esto. Pero claro, cuando a él le llegó, después de la operación, y le llegó pues esa secuela de no poder hablar y yo no entenderle, para mí fue muy difícil porque yo no le entendía. Entonces, como yo no le entendía, a veces no quería hablarle por eso mismo, porque también él hacía mucho esfuerzo para hablar. Entonces, nuestra relación cambió, lamentablemente. No es que dejamos de hablar, simplemente pues era diferente la compañía. Y sí que es verdad que, por ejemplo, yo he sido una persona como un poco retraída a veces en cosas de emociones también, en mi situación personal. Por eso hago arte, porque puedo contar lo que nunca dije. Y la obra también me ayudó un poco a contarle todo lo que no le dije también. Porque, claro, como ya casi no hablábamos de tú a tú, y casi siempre era por WhatsApp y nos enviamos memes y todo esto, y yo me acuerdo que en un momento muy difícil de mi vida, él estuvo ahí presente también, preguntándome cómo estaba, qué tal. Y justo el día que fuimos a la playa, justo ese día yo me iba a acercar a hablarle y le iba pues a contar un poco que me perdonara si sentía que de mi parte no me acercaba a hablarle mucho o porque a veces solo iba a su casa y nos sentábamos a ver películas porque nos gustaba muchísimo. Pero sin tener que hablar por eso mismo, porque yo como casi no le entendía y no quería que él se esforzara tanto al hablar, pues prefería yo estar en silencio o no hablar tanto y todo esto. Entonces, como que yo tenía en el corazón decirle como que, oye, sin embargo, si no te hablo, aquí estoy yo para cualquier cosa que me puedas contar, no sé qué. Pero como lo vi tan solo, tan en sí mismo, dije, no, mejor se lo digo otro día. Y eso es algo que, perdón, eso es algo que le has dado vueltas, el no haberle dicho aquel día eso. Sí. Y por eso también en muchas cosas de la obra, en muchos textos,
son conversaciones que yo le digo a él. ¿Que tú le dices o que te gustaría haberle dicho? No, que yo le digo, porque yo sé que mi primo está con nosotros y sé que esta obra está con nosotros. ¿De qué trata la obra, como, o sea, sin hacer spoiler ni nada, porque tenéis que ir a verla? ¿De qué trata como tal la obra? ¿Qué contáis? Contamos la relación eso, de un hijo y una madre en la que se tienen que enfrentar pues, a esta enfermedad. Y claro, vemos a una madre en la que intenta luchar un poco con los médicos, con el sistema, buscando ayudas, buscando soluciones. Y por otro lado vemos a un hijo, a una persona en la que desde joven tiene que madurar de alguna manera para poder enfrentar lo que se le viene. Pero está de una manera contada pues bastante con música, con danza. Hay muchas partes oníricas. Exacto. Muchas partes... Yo la he visto. Es una broma. Tienes que ir a verla. Yo tengo que ir a verla. Yo voy a ir a verla. Tiene muchas partes oníricas, tiene muchas partes de danza y muy bien contadas porque además te ayuda a los momentos duros. Además, bueno, ahora habéis cambiado una de las actrices, yo lo vi con la anterior actriz, con María. Ese papel de madre con el papel del hijo, que son los dos protagonistas maravillosos. Seguramente la actriz actual, sí. Tendré que volver a ver también. Yo tengo una pregunta con respecto a eso, porque está genial este cambio de lo onírico para que tu cuerpo también respire de escenas quizás también bastante duras, porque al final es un hecho real que sucedía y así te lo contaban en la obra. Entonces esas partes oníricas muy bonitas visualmente hablando, coreográficamente también, era muy bonito eso. Muchas gracias. ¿Sabes? Pero a mí me interesa más que me cuentes, porque para eso todos los que queráis lo vais a poder ir a ver cada vez que podáis hacer una función y os lo recomendamos. Pero me interesa muchísimo porque tú has dirigido la obra, tú no interpretas. Y a la hora de tú dar las indicaciones a los actores, has tenido que hacer, yo creo que un doble esfuerzo, ¿no? De cómo ya al escribir el texto ya has tenido que poner de ti. Pero a la hora de, mira chicos, esto es lo que hay, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que transmitir, esto es lo que yo viví y estos son, al final son tus familiares y uno de ellos ya no estaba. ¿Cómo has vivido todo ese proceso? Pues mira, bueno, es que nunca había hablado de esto, la verdad. Al principio sí que es verdad que me costó muchísimo escribir la obra, porque pues al final es un tema delicado, quería hacerla de la mejor manera de todo esto, no quería ofender, al final también quería honrar tanto la memoria de mi primo como la de mi tía también. Y sí que es verdad que al principio yo me acuerdo que me tardé 3 meses en escribirlo, pero porque es como que evitas entrar a ese mundo. Y además el 2023 fue un año muy difícil para mí en muchos ámbitos, así que a veces evitaba como un poco el tener que enfrentarme a ciertas cosas. Y claro, yo llevaba también una carga por dentro. Pero sí que es verdad que poco a poco fui como, vale, cogiendo como en plan, vale, estoy haciendo esto por amor. Entonces también es verdad que te daba como esa fuerza, ¿no? De decir, lo hago porque quiero, o sea, no quiero que a nadie le pase esto, ¿sabes? No quiero que nadie se sienta solo. Quiero que muchas personas se sientan acompañadas y que esto le pueda llegar a muchas más personas. Entonces al final eso te daba fuerzas. Y con mis actores, que también, o sea, eran unas personas, o sea, son unas personas bellísimas, porque saben trabajar y supimos trabajar, porque yo me acuerdo que antes quedábamos, o sea, el ensayo era de 5 a 7, e igual nos quedamos hasta las 6:30 hablando. Pero hablando de este tipo de cosas, pero de una manera más amigable, o literalmente solo hablábamos de nosotros. Pero sí que es verdad que yo les llevaba todo mi mundo. Les decía, pues mira, pues a mi tía y a mi primo pues hacían esto, le pasó esto, su conexión, su esto. Mi tía también ayudó muchísimo a la hora también de escribir el guión. Por ejemplo, el mensaje que le da la madre a su hijo, que es de los últimos mensajes, yo le dije a mi tía, vamos a escribirlo los dos. Y con la ayuda de mi tía lo escribimos los dos y ella me dijo que era su mensaje para su hijo, para lo que no le dijo ese día que se marchó.
y lo escribimos juntos y fue un momento emotivo que yo me acuerdo que se lo di a María el día antes de actuar y yo me acuerdo que estuvimos, o sea, los actores también acogieron la historia y vamos, o sea, es algo que también me daba a mí la fuerza de poder escribirlo, porque sabía que dentro de mí era tanto para mi primo, como para mi tía, como para la gente que sufre esta enfermedad y también para darle visibilidad para que los demás lo puedan conocer, que es muy importante la visibilidad. Es que, claro, son situaciones difíciles. Exacto. Y es lo que dices tú, una enfermedad rara necesita muchísima investigación y muy poca gente la sufre, pero la que lo sufre, claro, está ahí. Sí, exacto. Al pie del cañón, tanto la persona que la está sufriendo como la gente de alrededor. Exacto. Y vosotros con esta obra pues estáis consiguiendo. Sí, y hemos ese es el tenido, objetivo. exacto, y hemos tenido éxito, la verdad, porque la gente ha cogido muy bien la obra y mi miedo, o sea, mi más grande miedo era con los afectados, porque sí que es verdad que, claro, al final dices, claro, alguien lo está viviendo y cómo, o sea, le estoy faltando el respeto o lo estoy cogiendo bien. Y yo me acuerdo que cuando acabamos la obra, uno de los afectados viene y nos dice gracias. Bueno, para nosotros fue, o sea, y eso fue. Y en Valencia, ahora que estuvimos, claro, estuvimos pues, en la ciudad donde nació, se crió mi primo y también de la asociación que estuvo con él y que también estábamos trabajando muchísimo. Y cuando acabamos de actuar, la presidenta de la asociación sube con su hija, porque la presidenta tiene a sus 2 hijos afectados, sube y también lo mismo la hija abrazándonos, porque claro, mucha gente al final es algo personal, ¿no? Entonces al final como que no quieres que nadie sienta pena por ti. Ya. Porque a veces es un sentimiento fuerte, ¿no? El que ver cómo la gente siente pena de ti. Entonces, y a mi primo también eso era algo que le molestaba. Y es algo que también yo dejo reflejar en esa obra. Y sí que es verdad que mucha gente, al ver que están contando cosas en las que tú también sientes, es como un canal para también poder liberarte y ver, o sea, no sé, es como un canal, ¿no? En el que puedes conectar. Sí, conectas tú con esa gente. Exacto, y en la obra pasa eso. Los afectados conectan y también, claro, la familia conecta con la madre. Y los que no conocen la enfermedad, porque hay gente que no conoce la enfermedad o no sabía lo que consistía una enfermedad rara o todo esto, mucha gente nos venían y nos dijo, jo, muchas gracias, porque no sabía o todo esto. Y hacen falta más cosas así. Hace falta mucha más visibilidad. Así. Yo necesito un poco de azúcar en sangre ahora mismo. O sea, podemos seguir hablando de todo, ¿eh? Hay tiempo. Pero necesito un poquito de azúcar. Sí. ¿Tú eres más de napolitana? Uy, de napolitana. Joder. Dale con la napolitana. napolitana. ¿Tú eres más de bollo de mantequilla o de Carolina? Uf. Carolina, lo he dicho bien. Uf, es que me lo pones muy difícil, ¿eh? Sí. Siente que mejor, me he dicho yo. ¡Qué malo! Eso a mí no vale. ¿Qué? ¿Quién empieza aquí? Sí. Vale, uf. ¿Qué prefieres? Uf, es que no sé. Es que ¿sabes qué pasa? Que me encanta la Carolina, pero solo lo de arriba. Es lo lógico. ¿Ves? Ya. Pues, pero siento que el bollo de mantequilla es el match. Es como, para mí es como, no sé, no, me voy a quedar con el bollo de mantequilla. Siempre que voy es como bollo de mantequilla. ¿Ves? Hay que Para ver un ti poco, el ¿no? bollo de Es mantequilla. para ti. La Carolina la dejas ahí, ¿eh? Vale, Ni Sí, la pues. pruebes. mordisco Se la- primero. Puedes, Sí, puedes sí, comer, puedes tienes comértela, agua es para detrás, ti. puedes beber. ¿Quieres? No, gracias. Y ahora podemos Eso seguir te lo hablando para ti. del tema. Es que con un poquito de Está muy rico. azúcar, ¿Se puede con decir? un poco... ¿Eh? ¿De dónde? ¿De Arrese? ¿De café? No. Vale. Luego te lo decimos. ¿No se puede decir o sí? Se puede decir. Ah, es Se puede verdad, decir. perdón. Es- no, se puede decir, de ¿no? Lecuona. Lecuona. Sí, Echevarría. sí. Buena. ¿Qué ves? Te has Lecuona en un poco Echevarri. azúcarlas. Qué rica. Nuestra invitada anterior te ha dejado una pregunta que Enerich tiene custodiada desde la semana pasada. Bueno, que eso se queda ahí apoyado y me voy a casa. Pero si quería dar ahí un poquito de intriga, ya la he quitado. Lo siento. Bueno, pues eso.
como todas las semanas, tienes aquí una pregunta, respondes y luego tú con total libertad dejas aquí y a quien le toque. Vale. Y la pregunta que te dejó Ana Urrutia fue, ¿qué vas a dejar de herencia a tus herederos, herederas, herederes? Uf, madre mía, Ana, ¿eh? Qué bien. Qué profunda. ¡Qué buena! Eh, Voy con la Urrutia. ¿Qué le voy a dejar a mis herederos? Claro, no sabes quiénes van a ser tus herederos. Ya. Igual decides que tu heredero sea un perro, Claro. por ejemplo. No, yo un no, gato. yo soy muy tradicional, yo soy de querer casar y 5 hijos. Mentira, no. No, ya me vale, pero sí quiero tener hijos. Pero yo creo que algo que sí quiero dejar de herencia es el arte. Que mis sucesores tengan ese sentido del arte, de que vayan a teatro, de que impulsen la cultura, o sea, también como lo hizo mi madre también. Es que mi madre también me ha metido en todo. Como mi madre quería que yo fuera cantante, que fuera esto, que fuera lo otro, que fuera lo otro. Pues mira, has conseguido que sea actor, director, estudiante de marketing, que estudie moda. Sí, mi madre me ha metido en todo. Pero entonces yo creo que a mis herederos sí que le dejaría como esa cultura, como de eso de venga, hay que apoyar el arte, hay que ir a teatro, hay que ir a conciertos, hay que ver estas cosas. Teatro de calle es lo que más me encanta. ¿A que es maravilloso? Sí, en A que el Leyoa mejor hacen un festival y me encanta. A que el mejor público es un niño. Es que es brutal. Sí, la Adoro. verdad es que sí. Adoro, te entiendo. Ay, perdón, este momento. Sí, pero el teatro callejero... Sí, o sea, yo aquí me he quedado en modo... Bueno, no, pero a mí es que todo lo que tenga que ver cuerpo e interpretación es lo que más me gusta. O sea, a mí me interesa más como algo más abstracto, algo más coreográfico, como algo más corporal, más que palabras. Pues está muy Soy bien. muy físico, soy muy de... Pues qué suerte van a tener tus herederos. Pues nada, aquí nos está diciendo nuestro regidor que es que ahora ha aparecido la figura del regidor en este programa y ¿te puedes creer que no soy yo? Muy fuerte. Ya. Dice que podamos despedir el programa de una forma inusual. ¿Vas a dejar ahora ¿Bailando? tu pregunta? No, Ah. haciendo movimiento corporal, que no es lo mismo que bailar. Entonces, ¿En nada, qué marrones aquí- me metéis? Que aquí los actores y todo eso son ellos dos. Yo Da igual. Yo soy, yo pero soy no un hace palo. falta, Yo pero soy no un hace palo. falta, O sea, yo tengo eh, menos esto que... Vamos allá, despedimos el programa. Ahora dejarás tu pregunta para que la próxima invitada, Ay, es verdad. invitado o invitada responda. Y despedimos el programa. Otro de tantos. Tengo menos arte yo. Con Iván Coral. Mientras hacemos un fade out, como se diga con la luz. Hasta el próximo, corazón.